Hola, mi nombre es Yesenia Lozoya y yo les voy a hablar sobre qué es la cultura de paz. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. Para la Fundación Futuro Latinoamericano, la cultura de paz apunta a recuperar los vínculos entre los individuos y fortalecer el tejido social desde la mirada y el enfoque de la no violencia. En este apartado mencionaremos los valores de la cultura de la paz. El primer valor es la equidad, la cual es definida como la propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia. Otro valor es la tolerancia. Se entiende que es el respeto a las ideas de los demás cuando son diferentes a las propias. Este valor es uno de los que permite crear relaciones donde estén presentes la armonía y el respeto. La solidaridad es aquel valor que representa la adherencia a la causa de alguien. Es decir, manifestamos una actitud de solidaridad cuando decimos apoyar a nuestros semejantes en alguna tarea determinada. El valor de la justicia es famosa por la definición de Ulpiano, que hace mención que la justicia es la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo, o lo que le corresponde. Sin embargo, esto es muy subjetivo, debido a que es muy difícil encontrar plenamente lo que le corresponde a alguien, porque lo que nos puede parecer justos a nosotros puede resultar injusto para los demás. El diálogo, por otra parte, es definido como una plática entre personas que alternativamente manifiestan sus ideas en busca de beneficio. La libertad, por su parte, es definida como aquella facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. La libertad, junto con el derecho a la vida, constituyen los derechos y valores fundamentales desde los cuales comienzan a erigirse los demás derechos humanos. Por último, tenemos el valor de la democracia. Como sistema de gobierno se sustenta en que el pueblo es... Hola, mi nombre es Nabil Hernández González y les voy a hablar un poco acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o instituciones a bienes primarios, básicos, que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana. Para esto se obtiene la garantía de una vida digna, sin distinción de alguna raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, además de su origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en 5 partes, en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquía para estos, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. El respeto hacia los derechos de cada persona es un deber de todos. Todas las personas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos consignados en favor de cada individuo. Los derechos humanos son inalienables, es decir, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Un ejemplo de esto es cuando se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También se habla del principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.
Y por último, los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer López Colunga y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy me gustaría platicarles sobre un tema muy importante que es la inclusión social. La inclusión social es aquella posibilidad que tenemos todos los seres humanos para que nuestros derechos fundamentales sean respetados y los podamos gozar libre y sin distinciones. Las distinciones, cualquier distinción podría ser alguna condición en específico que tengamos, ya sea la raza, el color de piel, nuestra preferencia sexual, incluso el género. Entonces, a mí me gustaría comentarles que otorgarle dignidad a una persona es otorgarle también la posibilidad de hacerla partícipe o de hacerla más visible en una vida social plena, como a nosotros nos gustaría que nos trataran o como a cualquier persona le gustaría que la incluyeran o que la respetasen de cualquier forma, sin ningún tipo de exclusión. Bueno, la exclusión social es totalmente lo contrario de lo que les acabo de mencionar. Es aquella persona que puede llegar a ser reprimida por cualquier tipo de condiciones en específico que se les ocurra. En este tipo de exclusión social se ven muy afectados los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables o quiénes pertenecen a los grupos vulnerables? Son aquellas personas que se les tienen alguna condición en específico y que por esto se les discrimina o por esto se les hace menos. Ya sea por algún prejuicio social o alguna situación histórica de represión que se tenga. Entre estos grupos se encuentran las personas en situación de pobreza extrema, aquellas personas que viven en calle, las personas de color, las personas de raza, la comunidad LGBT, las personas con discapacidades, los niños, las niñas, las mujeres. Es lo que les acabo de mencionar, que incluso el género también puede llegar a ser excluido. Entonces, aquellos grupos vulnerables son los que se ven mayormente reprimidos. Y ahora me gustaría centrarme en lo que les acabo de mencionar de las personas con discapacidades, ya que son muy, muy, muy reprimidas simplemente por el hecho de tener alguna condición en específico, pues nada, o sea, son aquellas personas que por alguna situación del destino, por X o Y razón, así se encuentran en esa condición y no por eso deberían de ser reprimidos. Y no deberían, porque en el primer artículo de la Constitución de México dice que el Estado debería de proteger y de avalar que nuestros derechos humanos sean respetados y sean gozados por cualquier persona de manera libre. Entonces, a mí me gustaría decirles que deberíamos de tratar de ser más inclusivos con las personas con discapacidades, tratarlas como nos gustaría que nos trataran. Hola, mi nombre es Andrea Hernández y hoy les voy a hablar de la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la cultura de paz. La participación ciudadana es un elemento indispensable para el fomento de la cultura de la paz. Esto al mismo tiempo que se respalda con educación, valores y evitar el camino hacia la violencia. Esto significa que básicamente es la unidad entre lo político institucional y el ciudadano a través de la participación y de la regeneración del poder político a partir de la voluntad de los mismos. En Egipto y Túnez se fomentan programas en las escuelas para así poder inculcar a los niños los derechos humanos y que estos los puedan llevar a las demás generaciones. Mediante campañas y mensajes de paz a través de medios de comunicación, el continente africano busca la no violencia al momento de la realización de las elecciones. En América Latina buscan muchas diferentes maneras para evitar que los jóvenes se vean involucrados en la violencia y mediante la ayuda de la educación y mejora de oportunidades.